prevalencia de sintomáticos respiratorios y factores relacionados en los residentes de 2 territorios vulnerables de la ciudad Santiago de Cali en el año 2012. Entonces, el programa de la presentación está incluido entonces la presentación del problema de investigación, algo del estado del arte sobre la temática, el marco teórico, los objetivos del estudio, la metodología, los resultados, qué se discutió y qué se concluyó del estudio. Entonces el problema está marcado principalmente los sintomáticos dentro del contexto de salud pública de la enfermedad de tuberculosis, donde vemos pues, que es una prioridad para las naciones trabajar en tuberculosis, puesto que a nivel mundial es la segunda causa de mortalidad causada por un agente infeccioso después del SIDA. En el año 2012, según el último reporte de la Organización Mundial de la Salud, 8.6 millones de personas enfermaron por esta enfermedad y 0.94 millones murieron por esta causa, siendo aproximadamente el 95% de los casos en países de ingresos medios y bajos, dentro de los cuales se encuentra pues, nuestro país. A nivel de las Américas se reportó una prevalencia de 36 casos por cada 100.000 habitantes. En Colombia, una tasa de 33 casos por cada 100.000 habitantes. En el Valle del Cauca, de manera similar, 30.4 casos por cada 100.000 habitantes. Y en Santiago de Cali, nuestra ciudad, en el año 2012, cada día se diagnosticaron entre 3 y 4 casos nuevos de tuberculosis. Por tanto, pues se vio una incidencia de tuberculosis de 47 casos por cada 100.000 habitantes, ubicando la ciudad como una ciudad de alta carga de la enfermedad. Dentro del Plan Regional de Tuberculosis en las Américas, que está estipulado para trabajo en el 2006 al 2015, pues tiene unas metas claras, dentro de las cuales se encuentra que exitosamente se debe tratar al 85% de los casos y detectar el 70% de los casos estimados de tuberculosis con una baciloscopia positiva. Esto pues favoreciendo dentro de la historia natural de la enfermedad la transmisión de enfermo a sano. Dentro de las mayores dificultades de estos programas de control, el control de la tuberculosis en la salud pública, está la captación temprana de casos. Cómo poder captar esos casos que no se visualizan en los servicios de salud, pero que generan carga de morbilidad. Entonces la OPS ha recomendado dentro de sus lineamientos para el control de la tuberculosis la búsqueda activa de casos sintomáticos respiratorios. Estos estando definidos epidemiológicamente como las personas que tienen expectoración y tos por más de 15 días de evolución. A nivel de investigación, pues se ha encontrado que los sintomáticos respiratorios se han asociado a diferentes condiciones poblacionales como son la inadecuada ventilación e iluminación, condiciones de vivienda, hacinamiento, desnutrición, tabaquismo, enfermedades debilitantes como por lo menos el VIH, la desnutrición, pertenecer a comunidades vulnerables como lo son los indígenas, poblaciones periurbanas marginadas y las personas privadas de la libertad. A nivel de la prevalencia, según los estudios, el estudio más grande de mayor referencia a nivel mundial es uno que publicó la OMS, los más recientes del año 2004, donde utilizaron una encuesta poblacional en varios países que tienen alta carga de enfermedad de tuberculosis y que contaban con programas de atención primaria en salud. Por medio de esos programas estimaron una prevalencia de sintomáticos respiratorios de alrededor del 5%, variando desde el 0 hasta el 10% la prevalencia y a su vez habiendo gran variabilidad en estos países, pero el promedio fue 5%. Otras investigaciones, como la realizada por Arciniegas, miró 12.4% en zona urbana y 12.5% en zona rural. En Bogotá se miró 7.49%, en poblaciones de alto riesgo indígenas en Risaralda 18.1%, y en Brasil, en población reclusa, 38.7%, empezando a vislumbrar que hay una gran variabilidad de esta prevalencia según las condiciones poblacionales de cada una. En comunidades cerradas de Risaralda, 18.1%, un estudio poblacional en Brasil, 5.7% y 4.8% en 2 regiones administrativas del Distrito de Brasil. En Mitú,
aquí en Colombia, BOPES Colombia, en el 2001 3.6%, y en población desplazada de Bucaramanga 16.4%. Más allá, hacia un área rural de Matlac, 7.1% de la prevalencia. A nivel de factores relacionados, pues han sido varios los factores, como ya se le había explicado. Aquí están los estudios que han relacionado, como son, a ver, la población que ha sido encarcelada. Entonces un factor de riesgo o un factor relacionado ha sido que lleve tiempo en la cárcel, es decir, un factor temporal, que tenga menos años de escolaridad, menos ingresos, el tabaquismo, la edad, siendo los adultos mayores los que más se han encontrado relacionados, el tabaquismo activo, haber sufrido neumonía, haber recibido vacunación de BCG y ser hombre, y también la conglomeración geográfica de los casos, lo que nos permite ver pues, que también hay un factor de situación y lugar ahí presente. El marco teórico que guió la investigación es el marco de los factores de riesgo proximales y determinantes ascendentes de la tuberculosis que promueve la Organización Mundial de la Salud, el cual pues, tiene en cuenta dos niveles, los determinantes ascendentes y los factores de riesgo proximales. En este estudio se abordaron unos constructos como fueron el sistema de salud débil, acceso deficiente, la pobreza, el bajo nivel socioeconómico, el comportamiento poco saludable, el hacinamiento, la mala ventilación, el humo de tabaco, contaminación en el aire, la edad, el sexo y los factores genéticos. Los objetivos del estudio. Primero fue estimar la prevalencia de sintomáticos respiratorios, qué factores se relacionaban con esa prevalencia en los dos territorios que ya les voy a decir cuáles son. Los específicos, primero, estimar la prevalencia. Segundo, determinar cuáles eran esos factores de riesgo proximales y cuáles eran los determinantes ascendentes que se relacionaban a la prevalencia del evento estudio. La metodología utilizada, fue basado en un estudio macro que realizó la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, que era enfocado a una caracterización y apreciamiento de la implementación de estrategia de APS en la primera infancia de territorios de inclusión social en Cali. Ese estudio macro fue un estudio descriptivo de corte transversal en dos barrios de aquí de Cali, el Alto Jordán y Potrero Grande. El muestreo fue estratificado por conglomerados con un total de una muestra de 5.323 personas, utilizando un error de estimación de eventos en salud general inferior al 5%, confiabilidad del 95%, un efecto de diseño de 2 y una no respuesta esperada del 30%. Se incluyeron todos los hogares conformados según la definición del CISBEN, todos los que comen de la misma olla que se encuentran. Puede haber varios hogares dentro de una misma vivienda, personas residentes habituales durante los últimos 6 meses en los territorios, y se incluyeron todas las viviendas, hogares y personas seleccionadas en el diseño. Se excluyeron solamente las personas que tenían dificultad de comunicación y que no pudieron responder a la encuesta. El análisis estadístico, entonces se hizo primero un análisis exploratorio, se miró la frecuencia y distribución de las variables, se miró la relación de la variable dependiente, sacando asociaciones con razón de oportunidades, la prueba de chi cuadrado, un procedimiento de eliminación retrógrado paso a paso en la regresión logística y por tanto pues se evaluó un modelo final con sus debidas, su debido diagnóstico. Los resultados, entonces, rápidamente vamos a mirar. Entonces se encontró una prevalencia de 2.8% en la población total. Se miró diferencias entre ambos barrios, encontrando una prevalencia mayor en el barrio Potrero Grande, con una diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a las características de los sintomáticos y no sintomáticos, encontramos que hubo mayor inseguridad alimentaria con hambre moderada en los sintomáticos. Hubo mayor edad preescolar y adultos jóvenes en los sintomáticos, dentro de los factores de riesgo proximales. Adicionalmente, en estos factores de riesgo también se encontró una diferencia en la ventilación no adecuada. Había más ventilación no adecuada en las viviendas de las personas que eran sintomáticas respiratorias. Dentro de los determinantes ascendentes, entonces se encontró entre los sintomáticos respiratorios una mayor prevalencia en las personas aseguradas, en las personas con inseguridad alimentaria leve, con una prevalencia de 4.1%, muy superior a la de la población en general. Se encontró mayor prevalencia de sintomáticos respiratorios en el género femenino,
en la población lactante, adolescente y adulto mayor, y en los afrodescendientes. Asimismo, se encontró mayor prevalencia de asintomáticos cuando no había presencia de humo en la vivienda, cuando había hacinamiento, cuando la ventilación no era adecuada, cuando los materiales predominantes en el piso era tierra, madera burda, tabla, tablón y cemento, y cuando en el techo predominaba la teja de barro. De igual manera, se miró que había más prevalencia cuando no habían fumadores en la familia. La relación, entonces, se realizó un, un modelo primero con razones de oportunidades crudas y después un modelo saturado que mostró las razones de oportunidades ajustadas, modelo saturado, donde encontramos que estar asegurado tiende a ser un factor protector a ser sintomático respiratorio. Como factores de riesgo se identificó la inseguridad alimentaria con hambre moderada, habiendo 1.5 veces la oportunidad de ser sintomático respiratorio con respecto a los que tenían seguridad alimentaria en su hogar, con una diferencia estadísticamente significativa. Igualmente se encontró como factor de riesgo ser de género masculino, las edades de la infancia y de adultez mayor. Entonces vemos que los extremos del ciclo vital tienden a tener mayor riesgo de ser sintomáticos respiratorios. La etnia no presentó ninguna asociación. No tener ventilación adecuada también aumentó la probabilidad de ser sintomático respiratorio, así como las características de la vivienda, como los materiales del techo y el piso que ya habíamos mencionado. Entonces, al final, pues, se arrojó un modelo logístico final, que fue el que cumplió con los principios de la parsimonia, que explicaba con mayor significancia estadística el evento estudio, donde encontramos que las variables incluidas en el modelo final fue el sexo, el ciclo vital, la ventilación adecuada, el tipo de usuario y la seguridad alimentaria. Se miró la modificación del efecto por medio de un análisis de las variables confusoras, donde se variaba la razón de oportunidad cruda y ajustada mayor al 10%. Por tanto, se miró el modelo sin ventilación adecuada, que presentaba un cambio grande en esa magnitud, y se miró el modelo incluyendo la interacción entre ciclo vital y seguridad alimentaria, que como conocemos en la literatura, asocian estas dos variables. Se encontró que el modelo con interacción del ciclo vital y seguridad alimentaria muestra un R cuadrado mucho más alto, por tanto, mayor capacidad de explicación del evento estudio de un 5.4%. Se evaluó la bondad de ajuste, que también mostró que ese modelo encontró lo esperado con respecto al observado. Y en cuanto a la discusión, pues se encuentra una gran variabilidad de estudios, donde ese estudio tiene algo particular, es que es un estudio que incluye la seguridad alimentaria, cosa que los otros estudios no relacionaron con la prevalencia. De igual manera incluyó características de la vivienda que otros estudios han caracterizado pero no han asociado con la prevalencia de sintomáticos respiratorios, encontrando también una prevalencia mucho menor que en los estudios, por lo menos a nivel mundial e internacional. Se encuentra que en poblaciones de alto riesgo son mucho mayores las prevalencias, que el contexto socioeconómico influencia esta prevalencia, que el tipo de usuario no tampoco se incluyó en otros estudios, por tanto este estudio se encontró una relación con esa variable, y la seguridad alimentaria, como les decía, ofreció una oportunidad mayor de ser sintomáticos respiratorios. ¿Qué implicaciones tiene en salud pública? El primero es que genera un indicador programático que va a facilitar actividades en la comunidad, porque sabemos que los sintomáticos en nuestro país son enfocados desde los servicios de salud y no desde la investigación operativa en la comunidad, cosa que recomienda la Organización Mundial de la Salud en su programa mundial en contra de la tuberculosis. Segundo, pues tiene respuesta a la investigación programática que ellos recomiendan, y trasciende lo institucional hacia lo comunitario, que es algo que diferencia ese estudio de los otros hallazgos a nivel nacional que se han hecho.